Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. No sé a qué horas estés haciendo este problema. Bien, dice que ahora vamos a calcular la fuerza sobre la carga 2. Ahora tenemos un arreglo em, cuadrangular. Tenemos un cuadrado de 7 centímetros de lado. Y quiero ver cuánto es la fuerza ejercida sobre la carga 2 debido a la presencia de las otras cargas. La carga uno de menos 4 microcoulombs, la carga 3 de menos 3 microcoulombs y la carga 4 de 9 microcoulombs. Muy bien, entonces paso número uno. Voy a quitar la cámara. Entonces vamos a lo siguiente. Paso número uno, como ustedes saben, es hacer el diagrama de cuerpo libre. O sea, voy a dibujar las fuerzas que están actuando sobre la carga 2. Entonces, paso número uno. Hacer un diagrama de cuerpo libre, en este caso sobre la carga 2. Pongo un sistema coordenado. Ahí está. La distancia 7 centímetros son 0,07 metros. Bien, la carga 1, ¿qué le hace a la carga 2? La carga 1 atrae a la carga 2, la atrae en este caso hacia el norte, hacia ella. Es lo que le hace la carga 1 a la carga 2. Entonces hay una fuerza en esta dirección. Fuerza sobre la carga 2 debido a la presencia de la carga 1. Y en este caso ya, bueno, más adelante doy el ángulo. Les iba a dar el ángulo ya, pero lo doy más adelante. La carga 3 también la atrae. La carga 3 es fuerza sobre la carga 2 debido a la presencia de la carga 3. Y la carga 4 la va a empujar. Tenemos esta dirección. La carga 4 la empuja en esta dirección. ¿Ok? Esta es la fuerza sobre la carga 2 debido a la presencia de la carga 4. Los ángulos una vez. F21 está a 90 grados polares. A 90 grados. F23 está a 0 grados. A 0 grados o 360 grados. 0 grados. F24. No voy a sacar ángulos. ¿Por qué? Porque aquí tengo que... Es un rectángulo, es un cuadrado. Por lo tanto, la diagonal es una bisectriz del ángulo. Por lo tanto, este ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, aquí también hay 45 grados. Por lo tanto, el ángulo polar es todo esto. O sea, 180 más 45. 180 grados más 45 grados para F24 que me da 225 grados. Ahí está. ¿Ok? Esa es la F24. Bien. Paso número 2. Sacar las magnitudes de las fuerzas. Entonces, saquemos las magnitudes de las fuerzas. Híjole, ya lo oculté. Está aquí. Primero, magnitudes de las fuerzas. F21. Paso número 2. Calcular la magnitud de las fuerzas.
fuerza sobre la carga 2 debida a la 1 es K por Q1 por Q2 entre la distancia entre las cargas 1 y 2 al cuadrado. Y eso nos da lo siguiente. K, que es 9 por 10 a la 9. Q1, valor absoluto de Q1 es 4 por 10 a la menos 6, no menos 4, es valor absoluto. Y solamente pongo los números ya. No pongo las unidades, todo estoy en el sistema MKS. Por el valor de la carga 2, 5 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que es 0.07 al cuadrado. Esto es F21. Implica que F21 es igual 9 por 10 a la 9. Déjenme mover mi calculadora para 9 por 10 a la 9. Esto por 4 por 10 a la menos 6. Esto por 5 por 10 a la menos 6. Entre 0.07 al cuadrado igual 36.73. 36.73 newtons a un ángulo de 90 grados. F21. Ahora seguimos con F23. F23 es K por el valor de Q2 por el valor de Q3 entre la distancia entre las cargas 2 y 3 al cuadrado. Igual, magnitudes 9 por 10 a la 9, Q2 5 por 10 a la menos 6, por Q3, dice que es menos 3, pero recuerden que es valor absoluto, 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia que entre esas cargas 7 centímetros, en metros es 0.07, metros al cuadrado. Ahí está. Y esto va a implicar que F23 como vector nos dé, primero, calculadora, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, esto por 5 por 10 a la menos 6, esto por 3 por 10 a la menos 6, entre 0.07 al cuadrado igual 27.55. Entonces 27.55 newtons y el ángulo aquí es a 0 grados. O sea, toda la fuerza está en el eje X. Finalmente F24. Voy a necesitar aquí en F24 la distancia que hay entre las cargas 2 y 4. La voy a calcular aquí en color naranja. Lo voy a poner aquí, vean que es la hipotenusa. Entonces es la hipotenusa de este triángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces es la raíz cuadrada. ¿Y ahora qué pasó? La raíz cuadrada de 0.07 al cuadrado más 0.07 al cuadrado, ya en metros. Y esa es la distancia entre las cargas 2 y 4, 0.07 al cuadrado más 0.07 al cuadrado. Ahí está. La raíz cuadrada de esto, 0.0989, lo voy a 0.0989, 0.999,
0.1. Si redondeo a 2 decimales, es 0.1 metros, o sea, 10 centímetros. Ahí está. Entonces, con ese valor ya hago los cálculos para encontrar F24. F24 es igual K por Q2 por Q4 entre la distancia entre las cargas 2 y 4 al cuadrado. 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga 2, 5 por 10 a la menos 6 por el valor de la carga 4. El valor de la carga 4 es 9 microcoulombs, es 9 por 10 a la menos 6 entre la distancia, que es 0.1 al cuadrado. Y esto implica que F24 vector nos da 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la menos 6 entre punto 1 es igual a 40.5. 40.5 newtons y el ángulo es 225 grados. Ahí está. Vamos, ya ahí estamos en el paso 2. Déjenme borrar esto. Me está causando conflictos. Ya. Paso número 3. Paso número 3, dibujar un esquema y encontrar los valores de la fuerza. Lo voy a hacer hasta aquí abajo. Paso número 3. Sacar las componentes de las fuerzas. Y sumar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Ok? Recuerden que la Fx la sacamos como fuerza por el coseno y la Fy la sacamos como fuerza por el seno del ángulo. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, aquí. Aquí va la fuerza. Luego aquí voy a poner el ángulo polar. Después del ángulo polar pongo la fuerza en X, que recuerden que es la fuerza por el coseno del ángulo polar. Y aquí voy a poner las fuerzas en Y, que es la fuerza por el seno del ángulo polar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, son tres fuerzas. Una, dos, tres fuerzas. Y después aquí voy a sumar la suma de las fuerzas en X. Y aquí voy a hacer la suma de las fuerzas en Y. Déjenme poner el cuadro bonito. Ahí está.
No quiero borrar. Ya. Hasta ahí. La primera fuerza es 36,73, 90 grados. Voy a poner en azul 36,73 a 90 grados. O sea que toda la fuerza está en el eje de las X. La segunda es 27,55 a 0 grados. O sea que toda la fuerza está en el eje de las X. Y la otra es 40,5. No está respondiendo mi pizarrón electrónico. Téngame paciencia. 40,5 newtons a un ángulo de 225 grados polares. La primera es 36,73 newtons por el coseno de 90 grados. En X nos da 0. Háganlo y verán. La otra es 36,73 newtons por el seno de 90. El seno de 90 te da 1. Por lo tanto, esto es 36,73 newtons. En la otra es 27,55 por el coseno de 0. Y esto me da... El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, eso nos da 27,55 newtons. Fíjense, ni siquiera estoy usando la calculadora. Pero lo pueden hacer para que corroboren. Es 27,55 la otra. No pinta. Y ahora. Esta vez está mi batería. $27,55 newtons por el seno de 0. El seno de 0 es 0, por lo tanto aquí nos da 0 newtons. Y aquí sí tengo que usar la calculadora. 40,55 newtons por el coseno de 225. La otra es 40,55 newtons por el seno de 225 grados. Está en el tercer cuadrante esta fuerza. Por lo tanto, tanto Fx como Fy nos tiene que dar negativa. Entonces, uso la calculadora. 40,55 por 225 coseno. Es menos 28,67. Menos 28,67 newtons. La otra, 40,55 por el seno de 225, nos va a dar exactamente igual. Menos 28,67. Háganlo, corroboren. ¿Ok? Sumo las fuerzas en X. La primera es... 0 más 27,55, entonces es 27,55 menos 28,67. Menos 1,12. Muy pequeña.
menos 1.12 newtons. De la otra nos da 36.73 menos 28.67. 8.06. Ahí está. ¿Ok? Suma de las fuerzas en X, suma de las fuerzas en Y. Luego viene finalmente la parte 4. La parte 4, volverlas a dibujar. Encontrar FR y alfa. Si volvemos a dibujar de nuevo la suma de fuerzas en X, es negativo. Y suma de fuerzas en Y es positivo, por lo tanto está en el segundo cuadrante. Vean. Suma de fuerzas en X está por aquí aproximadamente. Muy pequeña esa fuerza. Sumatoria de las fuerzas en X. Y la sumatoria de las fuerzas en Y es 8.06. Entonces, esta es sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas en X está como por acá. Y el vector fuerza resultante se dirige del origen. No responde mi pizarrón. Dime. Y ahora, bueno, ya. El vector fuerza resultante. Este de aquí. Y ese es el ángulo polar. Vamos a obtener este alfa con la tangente, por lo tanto va a ser, el polar es 180 menos alfa. Bien, ahora sí. El vector FR es la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X, que es 1.12. Me da menos 1.12, da lo mismo. Al elevarlo al cuadrado se va a convertir en positivo. Más 8.06 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Y el ángulo alfa. El ángulo alfa es la tangente inversa del cateto opuesto. FY 8.06 entre Fx, valor absoluto. 1.12, que es el cateto adyacente. Y tenemos el valor del ángulo alfa. Y ya esto nos va a dar el vector fuerza resultante. Y ahora sí. Calculadora. Es 1.12 al cuadrado más 8.06 al cuadrado. Sumo 66.21, le saco la raíz cuadrada de ese número. 8.13. 8.13 newtons. Ahí está. ¿Ok? La otra, tangente inversa. Se trabó mi pizarrón de nuevo. Tengan paciencia. Ahí está.
Esta es la magnitud de FR. Tangente inversa 8.06 entre 1.12. Funciones inversas, tangente inversa. 48.23, 48.24 grados. No, espérame, hay algo que creo que hice mal. 8.06 entre 1.12 me dio 7.19. Quiero la tangente inversa de... Sí, ahora está mejor. 82.08, 82.09 grados. 82.09 grados. Y recuerden que esto es 180 menos 82.09. 180 menos 82.09 grados. Esto es el ángulo polar. Entonces, ahora sí. 180 menos 82.09. 97.91. FR es 8.13 newtons, su magnitud, y el ángulo es 97.91 grados polares. Y esta es la solución. Resalto. Se volvió a trabar mi pizarrón. Tengan paciencia. Ahí está la solución. Regreso al problema. Esta carga hacia dónde se va a mover, a un ángulo de 97.91. Por lo tanto, esta carga se va a mover en esta dirección. Vean, por aquí. F21, a ver, déjenme ver de nuevo. Me surgió una duda, déjenme checar. Se volvió a trabar mi pizarrón, jóvenes. F21, 36, 40, Fx negativa, Fy positiva. Fy es 36. F2. Ya. Sí, la más grande es F21. O sea que esta más o menos, la carga, la fuerza resultante, esta carga, la carga 2 se va a mover aproximadamente... esta carga se va a mover como por aquí, a un ángulo de 97. Por acá saldría disparada esa carga. ¿Ok? Con esto queda resuelto el problema número 4.